Con la edad, las personas no solo adquieren sabiduría y experiencia, sino también hábitos que pueden repeler incluso a los más cercanos. No se trata solo de las inevitables arrugas o la ralentización del ritmo de vida. Existen ciertos patrones de comportamiento que, como un veneno silencioso, pueden envenenar la vejez, haciéndola solitaria, difícil y llena de decepciones. Lo más triste es que la mayoría de las personas mayores ni siquiera sospechan la existencia de estas trampas. Desde pequeñas acciones cotidianas hasta rasgos de carácter profundamente arraigados, estos hábitos socavan subrepticiamente las relaciones con los demás y reducen implacablemente la calidad de vida. Sin embargo, no hay que desesperarse, ya que ser consciente del problema es ya la mitad del camino para solucionarlo. Una vez que reconozcas estos patrones destructivos, tendrás la oportunidad de cambiar tu vida para mejor. Como ejemplo, podemos mencionar la historia de Julia, una bibliotecaria jubilada de 71 años que antes era el alma de su barrio. Le encantaba charlar informalmente con los vecinos, reunirse regularmente con viejos amigos y era considerada una verdadera experta a la que se recurría para pedir consejo sobre la elección de la literatura. Pero gradualmente algo cambió sutilmente. La gente empezó a visitarla con menos frecuencia, las llamadas telefónicas se hicieron cada vez más raras y las invitaciones a celebraciones familiares se convirtieron en una excepción. Al principio, Julia tendía a culpar a las circunstancias externas, creyendo que todo el mundo estaba demasiado ocupado con sus propios asuntos. Pero en el fondo de su alma, un gusano de duda la carcomía. ¿No habría hecho algo que alejara a sus seres queridos? ¿Qué le pasó a Julia y cómo pudo recuperar el calor perdido de las relaciones humanas? Descubrirás la respuesta a esta pregunta si sigues leyendo hasta el final. Julia no buscaba el aislamiento, pero con el tiempo ciertos hábitos se fueron deslizando sutilmente en su vida. A menudo se desahogaba, quejándose de dolencias físicas, de las imperfecciones del mundo que la rodeaba y añorando los tiempos pasados, cuando, en su opinión, todo era mejor. El cuidado de su aspecto físico pasó a un segundo plano, ya que Julia creía que ya no necesitaba impresionar a los demás. Sus conversaciones se convertían cada vez más en monólogos, y se dio cuenta de que hablaba mucho más de lo que escuchaba. Las nuevas tecnologías le provocaban rechazo. Se resistía a los cambios e incluso cuando necesitaba ayuda, la rechazaba. Este tipo de comportamiento provocó gradualmente que se creara una distancia entre ella y sus seres queridos. La historia de Julia no es en absoluto una excepción a la regla. Muchas personas mayores caen involuntariamente en la trampa de patrones y hábitos de comportamiento similares que transforman gradualmente su vejez en un período de soledad, dificultades y decepciones. Sin embargo, hay buenas noticias. Nunca es demasiado tarde para cambiar la situación para mejor. Ser consciente de estas tendencias negativas es el primer paso para mantener relaciones sólidas, preservar los vínculos sociales y, en consecuencia, llevar una vida más plena y satisfactoria. Así pues, vamos a arrojar luz sobre estos lamentables aspectos que normalmente se silencian y, lo que es más importante, vamos a averiguar cómo evitarlos. El séptimo punto es especialmente sorprendente y, como demuestra la práctica, la mayoría de la gente se da cuenta demasiado tarde. 1. Sumergirse en un abismo de negatividad y crítica. Julia siempre se había enorgullecido de su franqueza, sin considerarse una persona pendenciera. Sin embargo, el implacable paso del tiempo hizo sus ajustes, y las quejas se convirtieron en sus fieles compañeras. Despertarse por la mañana se veía ensombrecido por un dolor punzante en la rodilla, lo que la hacía lamentarse de la implacable vejez. Al encender el noticiero, constató con amargura el lamentable estado del mundo. En las conversaciones con sus jóvenes parientes, no perdía la oportunidad de poner los ojos en blanco, lamentando las costumbres de la generación actual. En nuestros años había mucho más respeto.
Al principio, Julia no se dio cuenta de cómo estaba cambiando su percepción, pero con el tiempo las conversaciones se hicieron cada vez más cortas y los amigos evitaban las conversaciones profundas, temiendo tocar temas que pudieran provocar un torrente de quejas. Incluso los nietos, que antes adoraban pasar tiempo con ella, empezaron a inventar excusas ridículas con tal de no visitarla. Julia no se dio cuenta de que la negatividad, por justificada que pareciera, era como un veneno destructivo que agotaba a los que la rodeaban. Nadie quiere terminar una conversación sintiéndose deprimido y abatido. La verdad es que caer en el círculo vicioso de la crítica es dolorosamente fácil. El mundo cambia rápidamente, y no siempre en la dirección que nos gusta. El cuerpo se niega a funcionar con la misma agilidad y destreza de antes. Cosas que antes parecían elementales, como ir de compras, conducir un coche o utilizar un nuevo smartphone, pueden provocar una frustración irritante. Naturalmente, surge la necesidad de desahogar las emociones, pero cuando la negatividad se convierte en una parte integral de la vida, inevitablemente repele a los que te rodean. Entonces, ¿cómo transformarse y convertirse en una fuente de positividad? Empieza la comunicación con notas brillantes. Abandona el hábito de iniciar una conversación con un torrente de descontento. En lugar de eso, abre la puerta a la gratitud. Esta mañana me ha dado una sensación de vitalidad y fuerza. La puesta de sol de ayer fue simplemente magnífica, como si el pincel de un artista hubiera tocado los cielos. Acabo de sumergirme en la lectura de un artículo fascinante que me ha hecho reflexionar. Recuerda que la energía positiva tiene una asombrosa capacidad de propagarse, como una suave luz, y la gente, como las polillas, se siente atraída por aquellos que son capaces de inspirarlos y animarlos. Establece límites estrictos para las quejas. Date solo un breve instante, no más de 2 minutos, para expresar tu decepción, y luego pasa decididamente a acciones constructivas y a la búsqueda de soluciones. Muestra curiosidad y apertura en lugar de criticar todo lo nuevo y desconocido. En lugar de rechazar de entrada las nuevas tendencias o ideas, haz preguntas para comprender mejor su esencia. Si tu nieto está entusiasmado con una nueva aplicación o juego, muestra interés y di: cuéntame más sobre ello, me interesa mucho saber qué te atrae tanto. Mostrar un interés sincero construye puentes sólidos entre las personas, mientras que la crítica constante levanta muros inexpugnables. Julia no se dio cuenta durante mucho tiempo del efecto devastador que su negatividad tenía en sus relaciones con los demás, hasta que hizo un esfuerzo consciente por cambiar. Cuando comenzó a abrir sus conversaciones con notas positivas, la gente comenzó a reaccionar de manera completamente diferente. Se quedaban más tiempo en su compañía, se abrían a ella, compartiendo sus pensamientos y sentimientos, y gradualmente sintió que volvía el calor de la comunicación, que parecía haberse perdido para siempre. Reflexiona sobre tus propias conversaciones. ¿Atraen a la gente como un imán o la repelen como un viento frío? Recuerda que cada palabra, cada expresión facial puede convertirse en un puente que te conecta con los demás o en un muro que te separa. La elección siempre es tuya. Pérdida de interés por la higiene personal y la apariencia. Julia siempre se había distinguido por su amor por los trajes elegantes. Su guardarropa estaba repleto de blusas coloridas, tenía su propio aroma inconfundible y no se permitía salir de casa sin peinarse. Sin embargo, con el tiempo, esta costumbre establecida comenzó a desvanecerse. Al principio, se manifestaba en detalles insignificantes. Dejó de usar maquillaje, se saltaba las visitas a la peluquería y prefería ropa sin forma, explicándolo con la comodidad. Más tarde, en su mente se arraigó la idea: ¿para qué molestarse? Ya no necesito impresionar a los demás. Los días pasaban uno tras otro, no se cambiaba de ropa de casa y rara vez se miraba al espejo. Julia intentaba convencerse de que no importaba, pero en el fondo sentía incomodidad. Notó cómo había cambiado la actitud hacia ella por parte de los demás.
Los extraños que antes admiraban sus trajes llamativos, ahora apenas la miraban a los ojos. Sus amigas dejaron de invitarla a pasear y al mirar fotos antiguas, apenas reconocía en ellas a aquella mujer alegre que había sido. Julia no se daba cuenta de que la apariencia de una persona influye en la percepción que tienen los demás de ella y, lo que es más importante, en su autoestima. Cuidar la apariencia no es una manifestación de vanidad, sino una expresión de autorrespeto, confianza en uno mismo y mantenimiento del interés por el mundo que nos rodea. ¿Cómo recuperar lo perdido? Es necesario prestar atención a la apariencia diaria, incluso si no hay planes de salir de casa. No es necesario elegir algo extravagante, basta con ponerse ropa limpia y que siente bien, en la que uno se sienta cómodo. Un atuendo agradable puede levantar el ánimo al instante. También es importante mantener la rutina habitual de procedimientos de higiene. Una ducha regular, cortarse las uñas y pequeños detalles como peinarse e hidratar la piel son de gran importancia. Estas sencillas acciones envían al cerebro la señal: yo importo. Se recomienda usar ropa de aquellos colores que dan una sensación de ligereza y vitalidad. Los tonos brillantes o los atuendos armoniosamente combinados pueden levantar el ánimo y dar una sensación de orden. Se puede complementar el look con algún accesorio significativo. Un reloj favorito, unos pendientes bonitos o incluso un poco de perfume pueden devolver la sensación de alegría e individualidad. Cuando Julia comenzó a hacer pequeños esfuerzos, peinarse, ponerse su blusa favorita y maquillarse ligeramente, inmediatamente notó un cambio. La gente volvió a sonreírle al encontrarse. Se sintió más ligera, segura de sí misma, y lo más importante, volvió a sentirse ella misma. La apariencia de una persona es un reflejo de su estado interior. Cuidándose, demuestra al mundo y a sí mismo que todavía está lleno de vida y energía. La excesiva terquedad y el rechazo a lo nuevo son otra trampa que acecha en el camino de la vida. Julia, una mujer de ideas conservadoras, siempre valoró el orden establecido de las cosas. A Julia le gustaban sus costumbres, prefería las soluciones probadas y creía sinceramente que si algo había funcionado con éxito durante décadas, no había necesidad de cambiar nada. Sin embargo, cuando sus hijos y nietos pasaron a comunicarse por mensajes de texto, dejando las llamadas telefónicas en segundo plano, ella se resistió. «No necesito aprender eso», declaró, rechazando todas las propuestas para enseñarle nuevas tecnologías. «Si necesitan hablar conmigo, que me llamen». Pero las llamadas telefónicas eran cada vez menos frecuentes. Los miembros de la familia seguían compartiendo noticias, pero en un chat grupal al que Julia se negaba rotundamente a unirse. Dejó de ver las fotos que le enviaban, los divertidos vídeos y los recordatorios de cumpleaños. En el momento en que se dio cuenta de que se estaba perdiendo algo importante, se hizo evidente que no se trataba solo de tecnología, sino de mantenerse en contacto con sus seres queridos. La terquedad, al parecer, puede llevar al aislamiento. Es fácil convencerse de que no hay necesidad de cambiar, especialmente después de muchos años viviendo a un ritmo determinado. Sin embargo, negarse a adaptarse, ya sea aprendiendo una nueva habilidad, intentando ver las cosas de una manera diferente o utilizando las comodidades modernas, puede alejarte gradualmente de los que te rodean. ¿Cómo mantener la mente abierta al cambio? En lugar de decir categóricamente, no lo necesito, deberías decirte a ti mismo, lo intentaré. La voluntad de experimentar te ayuda a mantenerte involucrado y a mantener la mente clara. Antes de rechazar algo, merece la pena darle una oportunidad. No hay que avergonzarse de pedir ayuda y convertir el aprendizaje en una experiencia compartida que fortalezca las relaciones. En lugar de resistirte, puedes dejar que tus nietos o hijos te enseñen algo nuevo. El aprendizaje conjunto crea valiosos momentos de cercanía. Deberías empezar poco a poco. No es
Necesario convertirse en un experto en tecnología de inmediato, pero pequeños pasos como enviar un simple mensaje de texto, un nuevo pasatiempo o ver un programa de televisión que les guste a tus nietos te ayudarán a mantenerte en contacto con el mundo que te rodea. Cuando Julia finalmente permitió que su nieta le enseñara a enviar mensajes de texto, se sorprendió gratamente de lo fácil que era. Pero lo que es más importante, se dio cuenta de lo que se estaba perdiendo. Las fotos diarias de sus bisnietos, las bromas y los gestos de cariño que le hacían sentirse querida y cuidada. Al renunciar a su terquedad, recuperó algo mucho más valioso, una conexión más fuerte con las personas que más quería en el mundo. La acumulación de cosas innecesarias y la falta de voluntad para desprenderse de ellas es un problema común, arraigado en el sentimentalismo y el miedo a perder algo útil en el futuro. Consideremos la historia de Julia, que siempre se ha caracterizado por su apego al pasado. Cada objeto de su casa guardaba recuerdos, postales amarillentas de hace 10 años, montones de periódicos sin leer, ropa que hacía tiempo que había pasado de moda, pero que conservaba cuidadosamente por si acaso. Poco a poco, su acogedora casa se convirtió en un almacén de objetos olvidados que apenas utilizaba, pero que no se decidía a tirar. Al principio, Julia no veía ningún problema en ello, convenciéndose de que todo esto tiene valor y algún día será útil. Sin embargo, con el tiempo, el espacio abarrotado empezó a crear molestias. La limpieza se hacía más difícil, el movimiento por la casa e incluso invitar a gente se convertía en un problema. Cuando su hija le sugirió tímidamente que se deshiciera de lo innecesario, Julia se resistió, temiendo que estas cosas pudieran serle necesarias en el futuro. Pero la verdad es que el desorden no solo llena el espacio físico, sino que también sobrecarga la mente, causando estrés y complicando la vida. Una cantidad excesiva de cosas crea una sensación de estar atrapado en el pasado, impidiendo disfrutar del presente. ¿Cómo liberarse de esta carga? La solución es empezar poco a poco. Un cajón, una caja, una estantería a la vez. Intentar deshacerse de todo a la vez puede parecer una tarea abrumadora, pero los pequeños pasos la hacen factible. Es importante hacerse 2 preguntas. ¿Lo uso? ¿Y me da alegría? Si la respuesta a ambas preguntas es negativa, entonces es el momento de dejar ir ese objeto. Puedes donarlo a la caridad, reciclarlo o dárselo a miembros de la familia que lo aprecien. Convierte el deshacerte del desorden en un hábito saludable, fijándote el objetivo de deshacerte de al menos un objeto al día. Con el tiempo, esta sencilla práctica conducirá a cambios significativos. No hay que olvidarse de la seguridad. Los espacios abarrotados aumentan el riesgo de caídas y accidentes. Una casa debe ser no solo bonita, sino también segura y confortable. Cuando Julia finalmente decidió empezar a deshacerse de las cosas innecesarias, se sorprendió de lo fácil que le resultaba respirar. Donó la ropa que no se había puesto en años, recicló las revistas viejas y organizó su espacio para encontrar fácilmente las cosas que necesitaba. Y por primera vez en muchos años se sintió lo suficientemente cómoda como para invitar a sus amigos a visitarla. Deshacerse del desorden no es solo perder cosas, es crear una vida mejor, más simple y tranquila. 5. Perder la paciencia demasiado rápido con los demás es un rasgo que puede manifestarse con el tiempo. Julia, que antes no se consideraba una persona impaciente, empezó a notar que incluso las pequeñas cosas la irritaban. Un día, mientras hacía fila en una tienda de comestibles, sintió una creciente frustración por la lentitud de un joven cajero. Incapaz de soportarlo, murmuró: ¿podrías darte un poco de prisa?, notando al mismo tiempo la vergüenza y las manos temblorosas del joven. De repente se dio cuenta. ¿Se estaba convirtiendo en la persona que antes no le gustaba? ¿Alguien que se enfadaba rápidamente y tardaba en mostrar misericordia? A medida que envejecemos, cuando el ritmo de la vida se acelera y las expectativas aumentan, es más fácil perder la paciencia. Sin embargo,
La frustración no solo dificulta la vida de los demás, sino que también aumenta el nivel de estrés personal. ¿Cómo podemos mantener la paciencia y la bondad? En primer lugar, debemos hacer una pausa antes de reaccionar. Cuando sintamos que se acerca la irritación, debemos respirar hondo y preguntarnos si realmente vale la pena disgustarse por esta situación. También es importante cambiar nuestro punto de vista. El conductor lento puede ser una persona mayor, y el cajero distraído puede ser un estudiante con dificultades. Mostrar paciencia puede transformar la frustración en comprensión y compasión. Debemos utilizar los pequeños momentos como un recordatorio para mostrar bondad. En lugar de hacer comentarios bruscos, podemos ofrecer una sonrisa o palabras de apoyo. Un simple "no te apresures" puede levantar el ánimo de otra persona. Es importante recordar que la vida se vuelve más fácil cuando dejamos ir las pequeñas irritaciones. Elegir la paciencia en lugar de la frustración conduce a una reducción del estrés y a una mejora de las relaciones con los demás. Julia hizo un esfuerzo consciente para reducir la velocidad y ser más tolerante. La próxima vez que vio al mismo joven cajero, sonrió y le dijo: «Lo estás haciendo muy bien». En respuesta, vio una cara iluminada y se dio cuenta de que incluso una pequeña bondad puede tener un gran impacto. Muchas personas notan que a veces pierden la paciencia demasiado rápido. Es importante recordar que la capacidad de afrontar los momentos desagradables es la clave para una vida más tranquila y feliz. Ser demasiado hablador y no saber escuchar lo suficiente puede convertirse en una barrera en la comunicación. Julia, una mujer con una rica experiencia vital, siempre encontraba algo que compartir, aconsejar y revivir recuerdos. Sin embargo, con el tiempo empezó a notar que su hija llamaba cada vez menos. Cuando finalmente hablaban, las conversaciones parecían inconexas, como si su hija estuviera ansiosa por terminar la conversación lo antes posible. Un día, Julia, preocupada por la situación, preguntó directamente: «¿Está todo bien? ¿No llamas tan a menudo como antes?». Su hija, después de dudar un poco, respondió: «Mamá, me encanta hablar contigo, pero a veces siento que no me escuchan. Es como si nuestras llamadas fueran solo para ti y no tengo la oportunidad de compartir mis pensamientos». Julia se quedó atónita. Se dio cuenta de que a menudo dominaba las conversaciones, interrumpiendo a su hija con sus historias, ofreciendo consejos sin escucharla hasta el final o cambiando de tema para hablar de sí misma. A medida que envejecemos, muchas personas caen en esta trampa, tratando de compartir su sabiduría, pero olvidando la importancia de escuchar. Si no prestamos atención a esto, nuestros seres queridos pueden empezar a distanciarse. ¿Cómo podemos mantener conversaciones de mayor calidad? En primer lugar, debemos equilibrar el hablar y el escuchar. Si una persona lleva hablando bastante tiempo, debemos hacer una pausa y preguntar: ¿y tú qué tal? ¿Qué hay de nuevo en tu vida? También es importante resistirse al deseo de interrumpir. Incluso si hay una historia interesante que queremos compartir, debemos dejar que la otra persona termine su pensamiento. Haz preguntas abiertas que fomenten una respuesta detallada. En lugar de un seco «¿qué tal?», puedes preguntar: «¿Qué ha pasado de interesante esta semana?». Esto estimula una conversación más significativa y, por supuesto, presta atención. Deja el teléfono, concéntrate en la otra persona y escucha sinceramente lo que dice. Julia hizo un esfuerzo por cambiar su forma de comunicarse. La próxima vez que llamó su hija, escuchó atentamente, hizo preguntas, le dio la oportunidad de expresarse y le ofreció consejos solo cuando se lo pedía. Y ocurrió un milagro. Sus llamadas se hicieron más largas, cálidas y significativas. La verdadera comunicación no consiste en hablar más, sino en escuchar mejor. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que no te escuchan en una conversación o te has dado cuenta de que solo hablas tú? A veces, las personas tienden a rechazar una mano amiga, explicándolo con un deseo de independencia.
Julia, una mujer con una rica experiencia vital, siempre se había enorgullecido de su independencia. Durante décadas se había dedicado a cuidar de sus seres queridos, ya fuera criando a sus hijos, llevando las tareas del hogar o apoyando a los vecinos necesitados. Sin embargo, con el tiempo, incluso las tareas más sencillas se volvieron una carga insoportable para ella. Un día, regresando de la tienda, Julia tuvo dificultades para levantar una pesada bolsa de comestibles del coche. Un joven que pasaba por allí se ofreció a ayudarla, pero Julia, forzando una sonrisa, se negó. Al final, la carga insoportable se convirtió para ella no solo en dolor físico en la espalda, sino también en una profunda sensación de decepción y soledad. Se dio cuenta de que había rechazado a una persona que sinceramente deseaba ayudarla. Más tarde, reflexionando sobre lo sucedido, Julia llegó a una dolorosa conclusión. Su negativa a recibir ayuda no la hace más fuerte, sino que solo agrava su aislamiento. ¿Por qué pedir ayuda es percibido por muchos como una manifestación de debilidad en lugar de fortaleza? En realidad, pedir apoyo no significa que una persona se convierta en una carga para los demás. Al contrario, brinda a otros la oportunidad de mostrar cuidado y compasión. Las personas, por lo general, sienten la necesidad de ayudar, pero las constantes negativas pueden llevar a que dejen de ofrecer su apoyo. Aceptar ayuda contribuye a establecer lazos sólidos entre las personas. Cuando una persona permite que alguien la ayude, se crea un momento de sincero calor y humanidad compartida. Superar las dificultades juntos facilita la vida no solo física, sino también emocionalmente. No vale la pena luchar contra los problemas solo. Al brindar a otros la oportunidad de ayudar, una persona les da una sensación de su propia importancia y utilidad. Después de todo, si nadie necesitara ayuda, el mundo se volvería frío e indiferente. ¿Cómo cambiar el hábito establecido de rechazar el apoyo? La próxima vez que alguien ofrezca ayuda, vale la pena intentar responder sinceramente. Sí, sería genial. Gracias. Si surge la necesidad de apoyo, no hay que dudar en pedirlo directamente. ¿Podrías ayudarme con esto? Es importante recordar que aceptar la bondad de los demás fortalece las relaciones, no las debilita. La próxima vez que Julia fue a la tienda, vio a aquel joven. Esta vez sonrió y dijo: «En realidad, hoy no me vendría mal un poco de ayuda». El rostro del joven se iluminó de alegría, y él la ayudó de buena gana a llevar la bolsa. En este simple intercambio, Julia sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: una conexión con el mundo que la rodeaba y el calor de la comunicación humana. La búsqueda de una economía excesiva puede convertirse en un obstáculo en el camino hacia una vida plena. Julia siempre se había distinguido por su frugalidad, recortando meticulosamente cupones de descuento, renunciando a las vacaciones y sopesando durante mucho tiempo la necesidad de cada compra, incluso la más insignificante. A pesar de la impresionante suma en su cuenta de ahorros, no la abandonaba una sensación de ansiedad. ¿Y si necesito este dinero en el futuro? ¿Qué pasa si ocurre algo imprevisto? Un día, la mejor amiga de Julia, Linda, le propuso pasar un fin de semana fuera de la ciudad, prometiéndole paseos emocionantes, platos exquisitos y un descanso tranquilo. La primera reacción de Julia fue negativa. Gastar dinero en viajes y restaurantes le parecía un lujo inaceptable. Podía dar decenas de argumentos en contra de esta idea. Sin embargo, en el fondo de su alma se insinuaba una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que me permití pequeñas alegrías? Los años dedicados a acumular fondos para un futuro indefinido la hacían reflexionar. ¿Y si este día tan esperado nunca llega? ¿Por qué es tan importante encontrar alegría en el uso de los fondos ganados? Sin duda, la responsabilidad financiera juega un papel importante, pero la vida no debe reducirse solo a la acumulación de capital. Las impresiones vívidas y las experiencias positivas brindan mucha más satisfacción que los bienes materiales. Los estudios confirman que las inversiones en experiencias, ya sean viajes, actividades al aire libre o pasatiempos favoritos,
brindan una sensación de alegría más prolongada, mientras que el valor de las cosas materiales se deprecia rápidamente. Cada persona trabaja arduamente para alcanzar un cierto nivel de vida. ¿Por qué no disfrutar de los frutos de sus esfuerzos? El dinero debe servir como una herramienta para alcanzar la felicidad, no simplemente acumular polvo en una cuenta bancaria. La seguridad financiera, sin duda, es importante. Pero no menos importante es la sensación de satisfacción con la vida. La clave de la armonía radica en la capacidad de encontrar un equilibrio entre los ahorros y las alegrías de la vida. ¿Cómo cambiar el hábito arraigado de la economía excesiva? En primer lugar, es necesario permitirse gastar dinero en cosas que brinden placer, ya sea una cena exquisita en un restaurante, un nuevo pasatiempo o unas pequeñas vacaciones. Permítase estos momentos de alegría. Asigne una parte específica de sus ahorros especialmente para obtener nuevas impresiones y placeres. Hágase la pregunta: si no es ahora, ¿cuándo? La vida no se detiene. Julia finalmente aceptó el viaje fuera de la ciudad. Durante estos 2 días se rió más que en los últimos meses. Observando la puesta de sol en compañía de su mejor amiga, se dio cuenta de que era por estos momentos que había estado ahorrando dinero todo este tiempo. La actitud paternalista hacia los jóvenes puede ser causa de alienación. Julia adoraba a su nieto Ethan y siempre esperaba con ansias sus visitas. Sin embargo, últimamente las reuniones se habían vuelto fugaces e incómodas. Antes, a Ethan le encantaba compartir noticias sobre la escuela con su abuela y contarle sobre sus videojuegos favoritos, pero ahora sus conversaciones habían perdido la naturalidad. Una vez, Ethan mencionó una nueva aplicación que había despertado su vivo interés. En respuesta, Julia suspiró y dijo con reproche: «En nuestros tiempos no había necesidad de estas tecnologías modernas. Los niños pasaban tiempo al aire libre, jugando en los patios, en lugar de estar pegados a las pantallas». Ethan se calló y unos minutos después, mirando su teléfono, murmuró que tenía que irse. Cuando la puerta se cerró tras su nieto, Julia sintió un remordimiento. No quería alejar a Ethan, sino compartir recuerdos de su juventud y mostrarle cuánto había cambiado el mundo. Pero sin querer, en lugar de acercarse, lo hizo sentir ajeno e incomprendido. ¿Cuál es la razón del rechazo que surge en la generación joven en tales situaciones? Sin duda, comparar el pasado con el presente es una necesidad natural, pero las constantes críticas hacia los jóvenes y las afirmaciones de que antes era mejor solo los alejan de los mayores. En lugar de emitir juicios, es mucho más fructífero mostrar comprensión, ya que la crítica hace que las personas se sientan incomprendidas, como si su experiencia de vida no tuviera importancia. En lugar de acercar, esto genera alienación y una brecha. Las épocas se suceden, y este es el curso natural de las cosas. Cada nueva generación se enfrenta a sus propias dificultades y horizontes de oportunidades. La verdadera conexión surge a través del apoyo y la compasión, no a través de la censura. Mostrando apertura a su mundo, se pueden fortalecer las relaciones y construir puentes de entendimiento mutuo. Es importante mostrar curiosidad, no arrogancia. En lugar de decir con desprecio, «En nuestros tiempos no existía eso», vale la pena mostrar interés y decir, «Suena fascinante, cuéntame más al respecto». Buscar puntos en común también juega un papel importante. Comparte recuerdos de tu vida que se relacionen con su experiencia moderna. Apoyo, no crítica, es la clave para construir relaciones sólidas. La generación joven florece cuando se siente apoyada y aprobada. Las palabras de los mayores pueden convertirse en una fuente de inspiración y un estímulo para el crecimiento, no en una causa de decepción y abatimiento. Como ejemplo, podemos mencionar la historia de Julia y su sobrino Ethan. En una de las visitas de Ethan, Julia decidió cambiar su enfoque. Cuando él comenzó a hablar con entusiasmo sobre su videojuego favorito, ella no criticó su afición, sino que sonrió sinceramente y le preguntó: «¿Qué es lo que te atrae tanto de él?».
Ethan se animó y comenzó a explicarle con gusto los entresijos de la estrategia y las peculiaridades del mundo del juego. Por primera vez en mucho tiempo, su conversación fluyó con facilidad y naturalidad, e Ethan incluso se quedó un poco más de lo habitual. Esa noche, Julia se dio cuenta de que la conexión entre generaciones no es un intento de rehacer a los demás a su imagen y semejanza, sino un sincero deseo de comprender su mundo y sus puntos de vista. ¿Alguna vez has notado cómo cambia rápidamente el mundo que te rodea y te has sentido un poco perdido ante las nuevas tendencias y puntos de vista de la generación joven? ¿Qué te ayudó a recuperar el entendimiento mutuo y superar esta brecha? Julia, absorta en sus pensamientos, permanecía inmóvil junto a la ventana, observando la danza de las hojas otoñales que caían al suelo. La proximidad de las fiestas no despertaba en su alma una anticipación de alegría. Por el contrario, su corazón estaba oprimido por la habitual melancolía. Los recuerdos de una vieja ofensa infligida por una amiga cercana, de un conflicto no resuelto con su hermana y de planes de vida no realizados, la perseguían sin cesar. El pasado retenía a Julia con fuerza en sus brazos, proyectando una y otra vez en su mente una vieja película que no podía detener. Un día, al notar la mirada distante de su vecina, Linda le preguntó: ¿En qué estás pensando? Julia respondió: Constantemente vuelvo a pensar en lo que ya no se puede cambiar. Linda, regalándole una suave sonrisa, dijo: Aferrarse al pasado es como llevar consigo una maleta pesada a todas partes. Imagínate lo más ligera que te sentirías si la soltaras. Pero, ¿por qué es tan perjudicial albergar rencores y arrepentimientos? En primer lugar, esto priva a la persona de la oportunidad de disfrutar del presente. Las constantes reflexiones sobre las heridas del pasado impiden disfrutar plenamente de los hermosos momentos que están ocurriendo en este momento. Además, esto afecta negativamente las relaciones con los demás. Un rencor latente puede crear un muro invisible entre tú y tus seres queridos, incluso si no te das cuenta. Y, por último, esto tiene un impacto perjudicial en la salud. El estrés causado por los rencores puede provocar un aumento de la presión arterial, trastornos del sueño e incluso debilitamiento del sistema inmunológico. El camino hacia la libertad emocional comienza con la aceptación de lo inevitable. El pasado es un hecho consumado que no se puede reescribir. En lugar de atormentarse con la pregunta ¿por qué sucedió esto?, es mejor reorientar sus pensamientos y preguntarse ¿qué lecciones puedo aprender de esta experiencia? Un paso importante es la práctica del perdón, pero no como un acto de misericordia hacia los ofensores, sino como una forma de liberar la propia alma de la carga del resentimiento y la amargura. Dejar ir el pasado no significa justificar las acciones ilícitas de alguien, significa liberarse de su influencia destructiva. La vida aquí y ahora es hacia donde debe dirigir su energía. Tan pronto como la conciencia comienza a vagar por los laberintos de los eventos pasados, es necesario, mediante un esfuerzo de voluntad, cambiar la atención hacia los aspectos positivos del momento actual. Un método eficaz es escribir una carta en la que pueda expresar todos sus sentimientos y experiencias, y luego liberarlas simbólicamente, dando libertad a sus emociones. Si los recuerdos dolorosos continúan persiguiéndole, puede recurrir al siguiente truco. Escriba todos sus pensamientos dolorosos en un papel y luego destrúyalo. Rómpalo en pedazos pequeños o préndale fuego, simbolizando así la liberación de la carga del pasado. Un ejemplo es la historia de Julie, quien durante muchos años vivió con agravios tácitos y conflictos no resueltos. Una noche tomó una hoja de papel y detalló todo lo que la mantenía cautiva del pasado. Luego, respirando profundamente, lo soltó todo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una increíble ligereza y libertad. Tarde o temprano, cada persona se enfrenta a la necesidad de dejar ir el dolor del pasado. Es importante encontrar su propio camino hacia la curación y seguir adelante sin mirar atrás. Julie siempre se ha distinguido por su independencia y autonomía.
Por lo tanto, cuando comenzó a experimentar mareos al subir o a notar que su visión se volvía borrosa, no le dio mucha importancia, atribuyéndolo todo a los cambios relacionados con la edad. Una mañana, cuando su mano se estiró para tomar su taza de café habitual, un mareo repentino se abalanzó con doble fuerza. Sin tiempo para agarrarse al borde de la mesa, la mujer perdió el equilibrio y se desplomó al suelo. Un dolor punzante le atravesó la cadera. El pánico paralizó sus movimientos. Los intentos de moverse resultaron inútiles. Algo andaba claramente mal. Unas horas más tarde, dentro de las paredes del hospital, el médico negó con la cabeza con pesar. Julie, tales consecuencias podrían haberse evitado si hubiéramos identificado el problema a tiempo. ¿Por qué es tan peligroso ignorar las señales que envía el cuerpo? A primera vista, los síntomas menores pueden ocultar enfermedades graves. Un mareo banal puede ser causado tanto por una deshidratación normal como por un presagio de un derrame cerebral inminente. La sensación de fatiga, que a menudo se atribuye a los cambios relacionados con la edad, puede indicar la presencia de problemas cardíacos no diagnosticados. La demora en los exámenes necesarios conduce inevitablemente a un empeoramiento de la situación. Desafortunadamente, muchas personas mayores tienden a ignorar el dolor, la dificultad para respirar repentina o cualquier cambio repentino en su bienestar, solo para darse cuenta más tarde de que buscar atención médica oportuna podría haber cambiado drásticamente el resultado. Las medidas preventivas son siempre preferibles a la gestión de crisis. Pequeños ajustes en la dieta, la toma oportuna de medicamentos o los cambios en el estilo de vida pueden prevenir el desarrollo de enfermedades graves. ¿Cómo mantener una buena salud durante muchos años? En primer lugar, es necesario escuchar atentamente las señales que envía el cuerpo. No debe descartar los síntomas que parecen triviales, porque incluso las manifestaciones menores pueden ser presagios de enfermedades graves. Si tiene alguna duda, es mejor estar seguro y consultar a un especialista. Es importante hacer una regla para someterse a exámenes preventivos con regularidad, incluso si se siente bien. Estas visitas al médico ayudan a identificar problemas ocultos en una etapa temprana, cuando aún se pueden resolver sin consecuencias graves. Se debe prestar especial atención a los síntomas que aparecen repentinamente. Mareos, molestias en el pecho, lapsos de memoria o pérdida de peso inexplicable son todas razones para buscar atención médica inmediata. Un estilo de vida activo es otra clave para la salud. Una dieta equilibrada, ejercicio regular y un sueño reparador son los tres pilares sobre los que se basa el bienestar. Los hábitos diarios tienen un gran impacto en la salud a largo plazo, por lo que debe priorizar las actividades y los productos saludables. La historia de Julie sirve como un claro ejemplo de lo importante que es cuidarse a sí mismo. Después de una caída desagradable, se prometió a sí misma no volver a ignorar las alarmas del cuerpo. Julie concertó una cita con un médico, aumentó su consumo de agua e incluso comenzó a asistir a clases para mejorar el equilibrio en el centro comunitario local. Se dio cuenta de que mantener la independencia en la vejez no es rechazar la ayuda, sino cuidar activamente su salud antes de que sea demasiado tarde. ¿Alguna vez ha descuidado problemas de salud menores que luego se convirtieron en dolencias graves? ¿Qué le impulsó a empezar a actuar? Julia, inmersa en el silencio de su sala de estar, hojeaba lentamente viejos álbumes de fotos. En su memoria surgieron imágenes de años pasados, capturando su despreocupada risa con amigos, juegos divertidos con sus nietos y bailes enérgicos en celebraciones familiares. ¿Pero cuándo fue la última vez que experimentó tal alegría? Su vida se había convertido en una rutina monótona que consistía en despertarse, hacer las tareas del hogar, ver las noticias e irse a la cama. En algún lugar del camino había perdido la capacidad de encontrar placer en la vida. Una noche, su vecina Linda le propuso acompañarla a una sesión de cine. Julia, sintiendo cierta resistencia, accedió. Eligieron una vieja comedia que no había visto en muchos años. Antes de que pudiera darse cuenta, la invadió una risa incontrolable,
sincera y contagiosa, hasta que le dolió el estómago y le salieron lágrimas en los ojos. Por primera vez en mucho tiempo sintió ligereza y paz. Pero, ¿por qué la risa y la diversión adquieren un significado especial con la edad? La risa es un poderoso factor antiestrés. Ayuda a reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que tiene un efecto positivo en el estado de ánimo y el bienestar general. Además, la risa juega un papel importante en el fortalecimiento de las relaciones interpersonales. Las personas suelen sentirse atraídas por aquellos que irradian alegría y positividad. La risa ayuda a formar conexiones más profundas y duraderas. Finalmente, ayuda a mantener la juventud tanto por dentro como por fuera. La sonrisa y la risa mejoran la circulación sanguínea, estimulan el sistema inmunológico e incluso ayudan a mejorar la memoria. ¿Cómo llenar la existencia con colores brillantes de alegría? En primer lugar, es necesario reservar momentos preciosos para la diversión despreocupada. Ver una comedia brillante, participar en juegos emocionantes o aprender algo completamente nuevo puede despertar sentimientos latentes. No menos importante es rodearse de personas cuya presencia provoque una risa sincera. La búsqueda de un entorno positivo e inspirador se convierte en una tarea primordial. Además, vale la pena aprender a ver situaciones cómicas en la rutina diaria. No debes tomarte todo demasiado en serio. Un pequeño error o un desafortunado fracaso puede convertirse en una historia divertida que vale la pena contar. Es necesario reconectar con lo que una vez trajo alegría genuina. Si en el pasado el baile, el canto o las anécdotas ingeniosas fueron una fuente de inspiración, ¿por qué no devolverlas a tu vida? Julia, al salir de la casa de Linda esa noche, sintió como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Se dio cuenta de que la alegría no es un fenómeno aleatorio, sino una elección consciente que hay que hacer cada día. A la mañana siguiente, en lugar de encender las noticias como de costumbre, llenó la cocina con los sonidos de su música favorita y se echó a bailar. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente viva. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se rió de corazón? Julia no podía imaginar hasta qué punto los hábitos aparentemente insignificantes daban forma a su existencia. Pero tan pronto como comenzó a hacer cambios positivos, a dejar ir la negatividad, a abrirse a nuevas oportunidades y a recuperar la alegría, sucedió algo increíble. Se sintió más conectada con el mundo. Su hija empezó a llamar más a menudo, los vecinos venían a charlar e incluso los extraños respondían a su calidez. Se sintió más feliz. El peso del resentimiento, el arrepentimiento y la soledad comenzó a desaparecer gradualmente, dando paso a momentos de risa, gratitud y propósito. Y, sorprendentemente, incluso se sintió más joven de espíritu. En lugar de resistirse a los cambios, los aceptó. En lugar de reflexionar sobre el pasado, se centró en lo que podía controlar en el presente. Ha llegado el momento de reflexionar sobre los propios hábitos y acciones, así como sobre el estilo de vida de quienes nos rodean. ¿Cuáles de los comportamientos examinados se reflejan en su vida cotidiana o en la vida de sus seres queridos? Tal vez sea el momento de hacer cambios pequeños pero significativos. El envejecimiento es un proceso implacable, pero la calidad de nuestra vida en la edad adulta depende en gran medida de las elecciones y decisiones que tomemos hoy. Un pequeño ajuste en los hábitos puede ser el punto de partida en el camino hacia una vejez sana y